Y es un verdadero placer cerrar esta jornada aquí en la Unique Studio, precisamente para hablar de fútbol, tecnología y parte legal, con un destacado panel, créanme, Tenemos integrantes de los equipos grandes, así como también de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Precisamente contamos con la presencia de Fernando Sosa, él es abogado, miembro del Comité Ejecutivo de la AUF, con foco en incorporación de nuevas tecnologías, prácticas y tendencias en lo que es la industria del fútbol. Fernando, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en la Legal Tech. Gracias a ustedes. También contamos con la grata presencia de Guillermo Rodríguez Capurro, él es gerente de la parte de legales del Club Nacional de Fútbol, es especialista en Derecho Deportivo y es asesor además también del Club Nacional de Fútbol. No le vamos a preguntar en esta instancia sobre Luis Suárez, así que tranquilo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Bien, muchas gracias. También tenemos al tocayo de Guillermo Rodríguez, Guillermo Varela, es presidente de la Cámara de Economía Digital de Uruguay y además es miembro del Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol, es empresario del área tecnológica, precisamente dirige Plexo, es una empresa por él que fundada que maneja pagos electrónicos con más de 250 empresas en el país. Y en esta jornada, para cerrar aquí en la Unique Studio, vamos a hablar de todo un poco relacionado al fútbol, cómo se incorpora la tecnología, cómo se incorpora la parte legal. Hoy precisamente hablamos en esta jornada, cuando abrimos aquí la segunda etapa de la Legal Tech Summit, con el economista Ignacio Muncho, precisamente de cómo el fútbol se está metiendo en una marca país. Lo estamos viendo precisamente no solamente con los jugadores de la selección uruguaya, sino también, hoy decía mucho que Uruguay es de los máximos productores de jugadores para el exterior. Cómo eso entonces puede impactar hasta en la economía uruguaya. Quiero abrir precisamente este panel con Fernando y preguntarle, bueno, ¿cómo se puede empezar a incorporar el mundo de la tecnología en el deporte? Bueno, yo creo que el mundo tecnológico ya está definitivamente incluido en lo que es la industria del entretenimiento y puntualmente el foco en el fútbol, entendiendo de vuelta como una industria que está generando anualmente un crecimiento de más de un 10%, el factor tecnológico ha sido un disparador y una constante de sostenimiento de esa industria. En definitiva, si no tenemos ese factor tecnológico, que de hecho lo tenemos ampliamente desarrollado en todos los sectores de gestión de lo que es el activo fútbol, justifica plenamente que hoy lo que es la industria tenga un sostén económico y comercial y un alcance global que sin la tecnología sería imposible. Con lo cual, no atender justamente y no entender y no reinterpretar constantemente esa evolución de cómo lo tecnológico va apuntalando el fenómeno deportivo sería, digamos, una visión miope y negadora de una realidad que es superadora más allá del fútbol. Entonces, nosotros en este caso como federación estamos muy atentos precisamente al fenómeno comercial que ocurre detrás, digamos, de lo circunstancial que puede ser el deporte y que siempre va a ocurrir, y cómo reinterpretamos y nos adaptamos como federación a buscar el mejor entendimiento y el mejor provecho de las tecnologías aplicadas justamente a la industria del deporte y puntualmente al fútbol. Así que hoy es parte de la convivencia diaria y parte del conversatorio diario que tenemos en el mundo de la gestión del fútbol, tanto a nivel de federaciones como a nivel de los clubes. Así que no es algo novedoso, es algo ya que es parte, digamos, del nuevo ADN del fútbol, ¿no? Guillermo, hoy hablamos entre los tres precisamente fuera de cámara con lo que tiene que ver los distintos equipos y cómo también, sobre todo los equipos grandes, han participado y ese boom en lo que tiene que ver con las redes sociales, cómo por ahí también entonces empieza a profesionalizar un área del deporte que hasta hace pocos años era muy magro, por así decir, la participación virtual de los clubes. ¿Cómo se explica esto? ¿Dónde vieron por ahí el boom para que pueda explotar todo este tema de lo virtual? Sí, a ver, yo creo que lo que es la tecnología y las redes sociales en realidad vienen a revolucionar un poco, o mejor dicho, a democratizar un poco lo que es la interacción de los hinchas con los clubes. Y bueno, tú me hablabas del caso Suárez. ¿Se acuerdan de ese primer hashtag Suárez a Nacional? Sí. Bueno, fue trending topic no sé cuánta cantidad de días seguidos, algo totalmente histórico. Y bueno, por eso digo democratizar, porque el hincha se empieza a sentir parte, puede participar de una manera mucho más activa. Y bueno, yo creo que la realidad, casi todos los hinchas nacionales sienten que pusieron su granito de arena a través de la tecnología, a través de las redes sociales. Tú sabes que las redes sociales muchas veces son criticadas porque la gente se abusa, porque está el tema del anonimato. Bueno, en este caso yo creo que fue algo muy lindo, la autorización que el hincha nacional le dio para la vuelta del máximo ídolo de los últimos 20, 30 años, que es Luis Suárez. Guillermo, quiero preguntarte precisamente,
y ya seguimos tratando este tema, así hacemos esta primera parte con los tres. Tú sos empresario vinculado al área tecnológica, también formas parte del Club Atlético Peñarol. La tecnología nos pasa por arriba. Por eso mismo también, como decía un poco Fernando, ¿no? Tenemos que asociarnos de alguna manera a ella. ¿Y dónde se tiene que sacar ese provecho desde el área tecnológica de los clubes? Bueno, hay muchas áreas y diversos roles. Yo, si bien concuerdo con Fernando y con Guillermo de la importancia de la tecnología hoy por hoy, creo que en el mundo del fútbol todavía estamos muy atrasados. Y lo explico con esto. Peñarol es una institución que tiene más de 200 funcionarios. Si yo les preguntara a ustedes, no hemos hablado del tema afuera, ¿cuántos tenemos destinados a informática? Se sorprenderían. Son 2 personas. Y nos ha costado, incluso a los dirigentes nuevos, hacer ver en el mundo interno del fútbol la necesidad básica de que el departamento informático y quienes manejan tecnología del club tengan una preponderancia aún mayor de la que tienen en la gestión del club. Entonces, el uso de tecnología dentro de Peñarol, obviamente en el tema de las redes sociales, lo que tiene que ver, digamos, del mostrador para afuera, es el mundo actual, había que ayornarse. Todavía, insisto, estamos lejos de un buen manejo. Estamos por ahora contentos con el nivel de interacciones que tenemos, que en el caso de Peñarol es de millones, que nos ha permitido liderar una tabla de presencia en las redes, pero eso no se traduce luego en procesos, en ingresos. En divisas. No hay monetización de las redes sociales, ni la va a haber por ese lado. Y a la vez, los procesos internos del club que necesitan tecnología no son solamente la interacción con el socio. En el caso de Peñarol, los hinchas pudieron hasta votar el nombre de las tribunas de su estadio nuevo. Pero requerimos de un uso de tecnología mucho más acentuado. Ahí como empresario privado, que atendemos varios sectores de la economía nacional, diferentes verticales, el deporte viene muy atrás en el uso, en el provecho de tecnología, lo cual es una buena noticia, porque hay mucho para hacer, hay mucho para construir y naturalmente el management del fútbol, que no es muy amigo de la tecnología, digámoslo sin reparos, está acostumbrado a un manejo del club y a una forma de medir la realidad que es casi el antónimo de la tecnología. Bueno, también tiene que dar su espacio, su lugar, entender, priorizar algunos de esos temas y bueno, ojalá lo podamos discutir hoy acá entre los tres. Guillermo, vuelvo contigo. Hablábamos de Nacional TV, hablamos de la etiquetera. ¿De alguna manera Nacional se autopercibe, se autodefine como pionero en este tema de los activos virtuales en el fútbol en Uruguay? ¿Cuáles son los desafíos que tiene por encarar ahí el club? Bueno, mira, a ver, vamos por parte. En cuanto a la etiquetera, Nacional es el primer club de Latinoamérica en tener su etiquetera propia. Eso genera un recurso genuino tecnológico para el club. Nacional TV fue el primero. Después, obviamente, apareció AF TV. Hablo de Nacional porque es la experiencia que yo conozco. Hay otros clubes que están trabajando muy bien en ese sentido, pero yo creo que Nacional lo viene haciendo muy bien. Y también tiene su tienda online, que también fue Nacional fue el primer club en comercializar sus productos oficiales a través de una tienda online. Y después, en realidad, en este tema que nos convoca, a mí me gustaría traer a la mesa 2 temas que para mí son fundamentales y que están en auge en este momento, que son los fan tokens y los NFTs. Ahora después los comentamos, si tú querés. En Uruguay todavía no se ha generado el impacto que se pensaba. En Uruguay a veces las cosas nos cuestan un poquito más, ¿sí? Somos un poco conservadores los uruguayos, sí. Pero por supuesto que Nacional también como vanguardista de estos temas, como bien lo decías tú, lo está estudiando y lo está siguiendo muy de cerca. Y bueno, si en algún momento avanzamos en esos temas se van a ir enterando, obviamente. Fernando, precisamente lo que tiene que ver con el fútbol abarca negocios de distintos puntos de vista, no solamente es los partidos, cómo es el tema de la venta de entradas. ¿Qué rol va a jugar la Asociación Uruguaya de Fútbol precisamente con estos nuevos jugadores que se incluyen ahora en el mercado? La Federación, digamos, como entidad gobernante del fútbol local, en primer lugar tiene que entender y adaptarse a lo que es la tendencia global, digamos, quizás marcada seguramente desde el hemisferio norte, con algunas tendencias que se pueden replicar a escala con un esquema sustentable y quizás más austero, pero igual de ambicioso de expansión de marca. De hecho, Conmebol ha multiplicado sus ingresos
Y digamos, siendo este un ámbito, una incubadora, digamos, de discusión de temas legales, tecnología y fútbol, te diría que hay muchísimos aspectos que conviven transversalmente en estos tres, digamos, grandes familias. El derecho audiovisual, los TV rights, es un tema esencial de entenderlo, interpretar, en cómo tenemos un público cautivo que necesitamos que captar la atención y que esté más tiempo consumiendo fútbol. Pero ya sabemos, es un gran desafío para FIFA y para el mundo del fútbol tener a alguien hoy en día de una generación millennial o un poco menores inclusive, tener los 90 minutos delante de un televisor. Y por eso hay otros aspectos vinculados con el Big Data, con redes sociales, con contenidos exclusivos, fuera de lo que es el evento del partido de fútbol en sí, el tema de gestión de licencias o licenciamientos, el tema de patrocinios y sponsors, entender que todos los sponsors no son los convencionales para todo el público, hay gamas y familias de sponsors que atienden públicos distintos, el tema de franquicias y cómo lo manejamos, el tema de derecho de imagen, todos temas que en definitiva quizás en un mundo legal convencional, no vinculado con el fútbol, tienen una dinámica y un entendimiento en el cual están todos de acuerdo, pero lo hablábamos antes de entrar al panel. Cuando nos sumergimos en el mundo del fútbol, hay una especificidad del derecho deportivo que le da un tratamiento distinto, no tiene la misma lógica, no tiene la misma resolución, no es homogéneo, no estamos todos de acuerdo, tiene distintas jurisdicciones que lo regulan en forma distinta, tiene imperativos que vienen desde afuera y no nos permiten negociar algunas cosas, y creo que es un gran desafío para el mundo legal local entender ese fenómeno que es global y no fruto de un accidente territorial de una jurisdicción propia. El fenómeno ocurre a nivel global, no lo podemos administrar, ni gestionar, ni negociar, y la adaptación nuestra, digamos, desde el lado de la gestión con visión legal es una rápida capacidad de adaptación a eso, entendimiento dónde está una mayor rentabilidad de ese negocio para poder, en definitiva, proyectar un crecimiento como lo hacen otras federaciones a nivel mundial. Y en cuanto a la tecnología, quería quedarme precisamente ahí. ¿AUF TV apunta a eso también? Te voy a preguntar a vos, Guillermo, con Nacional TV. ¿Ya nos tenemos que salir del concepto en vivo? Está bien que los partidos, todo el mundo los quiere ver qué es lo que está pasando, ya sea por la radio o por la televisión, pero hay que apuntar a eso, que ya no quiere ver la persona en vivo toda la programación, quiere a cierto minuto, a cierta parte, ya sea un partido o a cualquier evento deportivo, y se tiene que apuntar a eso. Empezó a pasar con los podcasts, por ejemplo, sin ir más lejos. Ya la gente no quiere prender ese concepto en vivo. ¿Se apunta a eso también? Mirá, sin mirar a un terreno que no es el mío, que es el estrictamente tecnológico, de gestión tecnológico, este tipo de cosas, creo que el gran secreto es entender el mercado y qué el mercado quiere consumir y por dónde quiere consumir. En un mundo portable, hoy en día, no tener una posibilidad de streaming, digamos, es un gran pecado, innegociable. No entender qué activos son monetizables o qué contenidos exclusivos se pueden generar todo el tiempo con la disponibilidad que tenemos de infraestructura, de la relación que se tiene en el caso de los clubes con sus jugadores y qué vínculo quieren los fans con esos jugadores y generar contenidos no exclusivamente deportivos es importante, porque de vuelta, el fenómeno deportivo es la excusa hoy en día, entiendo yo, pero hay algo que trasciende entre el pitazo inicial del comienzo de un partido y el pitazo final, trasciende temporalmente eso. El público consume más allá de la finalización de un partido y antes de la finalización del partido. Entonces, yendo puntualmente a la pregunta, AUF TV en definitiva es emular lo que el mundo global ha entendido que es tener plataforma propia, tener contenidos exclusivos, en el caso de la federación, volcarlos allí entendiendo e interpretando qué quiere consumir el aficionado y cómo se fideliza en una plataforma complementaria a la tradicional. Es fruto de un producto, digamos, de un proceso de adaptación a una necesidad que el mercado está pidiendo y que además está validado ya a nivel internacional. A los Guillermos les pregunto ahora precisamente, también se puede venir por el lado de Nacional y de Peñarol esto de los NFT. Hoy hablamos más temprano en un panel precisamente de lo que tiene que ver con obras de arte virtuales. ¿Se puede venir, por ejemplo, un NFT de Peñarol Nacional, Superman Seré, por ejemplo, contra el PSV, con aquellos goles de Peñarol de Morena, y que haya un nuevo mercado tecnológico ahí también y no vaya solamente por el lado de la pasión? Primero, doy la palabra
A ver, yo creo que deberíamos separar la pregunta en dos. Saquemos la categorización de deporte. ¿Van a funcionar los NFT en Uruguay, en mercados latinos? Hay voces discordantes ahí. Parecería ser que los coleccionables es una cultura más americana, más de primer mundo, coleccionables digitales, ¿no? Respecto de los usos y costumbres que tiene el consumidor en estas latitudes. En algunos casos específicos que han habido, tanto en el mundo del deporte como sobre todo en el mundo del entretenimiento y en el mundo de la música, que es donde están las marcas más fuertes, han sido tímidos todavía las primeras colecciones que se han abierto. No obstante, la tecnología parecería ser suficientemente robusta, sólida, como para que los clubes de fútbol incursionemos por ahí. Ahora bien, sigue siendo para un nicho específico. Y nosotros, los clubes deportivos, deberíamos primero ver y abordar una cantidad de soluciones, productos y servicios para la gran masa, que son nuestros hinchas y nuestros socios. En ese contexto, el mundo informático del fútbol todavía tiene, insisto, como en el prólogo, debes muy grandes, ¿no? Yo tengo ahora casi 20 mensajes de amigos, poco menos que recordando a mi madre y a mi abuela, porque no pueden comprar una entrada para ir a ver a Peñarol este fin de semana, porque el sistema colapsa, claro, porque el Ministerio del Interior libera por cupos. Entonces hay toda una complejidad que todavía parecería ser los primeros deberes a realizar. Entonces cada vez que después venimos los informáticos y pregonamos un mundo de fan token, de modernización, el resto del ecosistema fútbol nos ve como muy descolgados, como, pará, Guillermo, no me lográs vender una entrada en tiempo real y me estás hablando de algo que ni siquiera entiendo. Entonces, hay un proceso de maduración que todavía no se dio en el usuario final. No hay en Uruguay todavía una política y una conducta para ese fin. Y creo que los clubes de fútbol todavía tenemos en algunos espacios que tienen que ver con la tecnología algunas oportunidades más específicas. Pero sí, no quiero ser un agorero negativo. Obviamente sí, además para los clubes nos permite una forma de ingreso que hoy por hoy no tenemos, tanto Nacional como Peñarol tienen gran parte de su marca cedida a terceros, mismo los contratos que ha celebrado la Asociación Uruguaya de Fútbol con el permisario de la televisión también nos restringe mucho en los contenidos. Entonces tenemos que ser muy creativos para encontrar contenidos propios de los cuales podamos comercializar y bueno, este mundo que nos va a hablar Guillermo ahora es precisamente ese sector. Te contesto a las dos en una. Por favor. Con respecto a lo que me preguntabas de Nacional TV, a ver, estoy alineado con lo que te decía Fernando. Igual, a medida que, a ver, las generaciones venideras, es cierto que muchas veces prefieren ver un compacto del partido. ¿Sí? También está lo que decía recién Guillermo. Nosotros tenemos cedidos los derechos a una empresa, que todos saben cuál es. Entonces, tenemos que ser muy creativos. De todas maneras, ahí se encontraron, digamos, puntos muy positivos, porque nos dimos cuenta que sobre todo las camadas de hinchas jóvenes, de los fans jóvenes, a veces les divierte más estar mirando lo que pasó en la previa del partido, o una nota que le hicieron a un jugador que volvía, que había estado por lesión, no había podido jugar las últimas fechas, o después cuando termina el partido y los jugadores aparecen celebrando. Todo eso es un contenido nuevo y creativo, como bien decía Guillermo, que los clubes estamos intentando sacarle provecho. ¿Sí? O sea, sin duda es todo un desafío. Y con respecto a si es posible NFTs de Nacional o de Peñarol, yo lo veo con buenos ojos. Entiendo que es difícil, que va a llevar su tiempo, pero lo veo con buenos ojos, los fan tokens también. Y creo que en realidad vinieron para quedarse. Esta tecnología vino para quedarse. En realidad yo te digo que el metaverso vino para quedarse. Porque en realidad me parece que recién estamos viendo la punta del iceberg. Entonces, tú fíjate que todo esto, ¿por qué impacta o por qué razón impacta en el fútbol estos activos virtuales? Por la pandemia. La pandemia hizo que... Fueron los ganadores. Y totalmente. Pero la pandemia lo que hizo, los clubes tuvieron que ser creativos, como recién decíamos, y empezaron a pensar en la búsqueda de generar nuevos recursos.
Entonces empezaron a mirar con buenos ojos estos activos virtuales. En realidad, estos activos virtuales surgen con gran impacto en la NBA con la plataforma Top Shot. Un tiempito después, el fútbol lo miró con buenos ojos también. Ahora, Entonces yo creo que sí, que es posible. Hay tiempos y a veces en Uruguay, que somos muy conservadores, las cosas se mide 3 veces y se hace un solo corte. Pero tomando la terminología del truco, ¿no? Ya te pido retruco. Por ejemplo, es un mercado muy acotado el Uruguay y mucho más todavía por lo que falta con el área virtual. Pero todo este tema del metaverso, que es sumamente interesante, no solamente esto se limita a lo que es el mercado uruguayo. Totalmente. Un museo, por ejemplo, de personas, de avatars que no tienen nada que ver con Uruguay. Ahí también la oportunidad de negocio puede estar en el fútbol uruguayo. Totalmente. A ver, tú recién me ponías el ejemplo de la tapada de Seré en la final Sí. del 88 contra el PSV Eindhoven. Y bueno, ahí si nosotros nada más nos ponemos a mirar el mercado de 3,5 millones, y bueno, sí, podemos tener mercado, Nacional tiene muchos hinchas, pero si lo miramos ya desde la óptica del metaverso, y lo podemos comercializar a muchísima gente que es fanática del fútbol en sí. Claro. Y, por ejemplo, lo que está pasando ahora, el fenómeno de Suárez, es algo que ha conmovido al mundo entero. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar o creer que es posible? Obviamente hay muchos pasos que hay que dar. Esto es muy nuevo, se está haciendo camino al andar, pero yo creo que sí. Fernando, ¿cómo convive o qué tiene que hacer precisamente el derecho del deporte en todas esas áreas regulatorias o no? ¿Qué rol se debe jugar en el derecho del deporte y las tecnologías en el fútbol? O en el deporte, vamos a hacerlo más amplio. Yo creo que primero que nada, el ejemplo de estar participando hoy en un evento de esto es un ejemplo típico de lo que es una actividad propia de quien estamos circunstancialmente en una institución o en el mundo del fútbol inmersos. Generar difusión y conciencia y darle la dimensión correcta al fenómeno. Tratar de compartir la experiencia y el entendimiento que hay, no local, sino global, de la industria del deporte. Entender que el factor tecnológico, como lo dijimos un poco en la introducción, está instalado, es un socio estratégico en el cual hoy en día, como bien decía Guillermo Varela en el caso de Peñarol y Guillermo Rodríguez por Nacional, estamos en la búsqueda constante de encontrar los máximos de espacios de rentabilizar aquellos activos que históricamente no estaban dormidos y no se visualizaban como un activo rentable. Y hoy entendemos que el mercado está pidiendo eso. Entonces, generar incubadoras, ámbitos de debate, ámbitos de discusión, hablar del tema, y que esto no quede reducido al mero show que vemos en una televisión, y entender que cuando nos sentamos nosotros, seguramente miramos un partido, vemos quién es el sponsor, cuánto dura ese sponsoreo, cuál es la familia de ese sponsoreo, es una empresa de betting, esa empresa de betting dónde está alojada, si funciona de una zona franca o no, dónde es más rentable, cómo funciona el TV Right, por qué se corta un partido y inmediatamente la gente migra a otra plataforma para generar y ver otros contenidos, que en definitiva es entender cómo se segmenta, cómo se splitea la industria del deporte y a partir de allí encontrar la mejor rentabilidad. Porque en definitiva esa monetización se traduce en más recursos para un fútbol mejor. Y lo otro, trabajar en una globalización o internacionalizar la marca fútbol uruguayo, que hoy, asociada con un premundial, a poco menos de 120 días del Mundial, con un anuncio de una candidatura para el Mundial 2030, o sea, con haber jugado 2 finales únicas, con el fenómeno de Luis Suárez y una final única sub-20 intercontinental entre Benfica y Peñarol, nos colocan como excusa y centro de atención. ¿Cómo aprovechamos esas ventanas emocionales para convertirlas en contenidos que generen la atracción y la atención de quienes en definitiva sustentan este negocio? Es el arte que construyen los creativos en esto, de vuelta, llevarlo a monetización, a visualización, a visibilidad y es un poquito por ahí, ir construyendo sobre el camino, encontrando esos espacios para que la excusa deportiva sea el disparo para esto. Pero creo que el primero es este tipo de foros, este tipo de conversatorios, que el mundo legal no vea, como decía Galeano, ¿no? La desconfianza, digamos, la pasión que le tienen los fans
los grandes fans y la desconfianza de los intelectuales. Creo que la intelectualidad hoy tiene que meterse en la gestión de esto, y el área legal también, no ser ajeno, es decir, eso no está regulado, no requiere regulación, no requiere atención. No, creo que todo lo contrario. Creo que cada vez somos más los legales que nos involucramos en esto, y regulando o controlando la desregulación, buscamos ser creativos en la gestión con una visión legal. Y en esta etapa ya precisamente este panel de las conclusiones finales, si se quiere empezar contigo, Fernando, lo decías un poco en la respuesta anterior, pero ¿qué se debe encarar? ¿Cuáles son los próximos desafíos que se vienen en Uruguay? Porque precisamente este evento, como es la Legal Summit, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, son espacios para que la gente conozca más, pero también hay que pasar a la práctica, dar ese siguiente paso. ¿Por dónde se deben encarar esos desafíos desde tu área? Y también de lo legal deportivo, ¿no? A nivel federativo tenemos el desafío de multiplicar las plataformas de difusión de una política en la cual transversalmente y quitando lo circunstancial, digamos, de la gobernabilidad que es altamente vulnerable en el fútbol, una política de Estado, digamos, una política federativa, y que la federación lidere estos ámbitos de difusión. Que los clubes, buques insignia, históricos, Nacional, Peñarol, lideren ese tipo de tendencia con foro de discusión, conversatorios, incluir y llevar al área académica esto para que haya entendimiento y sea parte de una currícula, llevar al ámbito empresarial y amigarnos y conversar de esto de una forma más amigable, para la redundancia, generar confianza, generar estabilidad en el cumplimiento de las reglas, demostrar lo que ocurre en otros casos de éxitos y que esto también es posible en Uruguay a otra escala. Son todos desafíos que de lugares distintos y conexiones distintas es parte de la responsabilidad. Dejarlo en un ámbito cerrado, en un claustro cerrado, de unos pocos que no somos eruditos en esto, y no darlos a conocer a verdaderos tomadores de decisiones que tienen la posibilidad de asociarse con una marca como es el fútbol, con un fuerte impacto emocional, con un fuerte componente identitario en el cual el mundo conoce al país por el fútbol. Creo que es una obligación moral y una oportunidad comercial innegable. Creo que por ahí es el desafío, ser evangelizadores en definitiva en los distintos ámbitos de ese mensaje, ¿no? Guillermo, las tecnologías, ¿qué deben hacer precisamente? ¿Cuáles son los roles a encarar desde los equipos grandes, desde tu sector tecnológico en general? ¿Y deben asociarse para generar precisamente esa sinergia y generar esa marca país? Las tecnologías están, como toda herramienta, depende del uso que se le dé. Nosotros particularmente en el club, y tal vez casi como una promesa electoral mía individual, hemos ayornado toda la parte de datos, tenemos ahora analistas profesionales, tenemos todo un proceso bastante serio, elaboramos unos 100 informes anuales, tenemos un scouting muy profesional, tenemos análisis de los rivales, grabamos con drones todas las prácticas, los movimientos. Estamos llegando a un punto, el Departamento de Ciencia y Deportes tiene un seguimiento de la salud de los futbolistas muy bueno. De hecho, el profe Herrera, el preparador físico de Tabares, nos contaba que los jugadores de Peñarol en la selección llegaban con igual o mejores informes de los jugadores que venían de Europa, con lo cual en el uso de la tecnología interna en el club ya hay una madurez suficiente que nos hemos ganado en base a una militancia. Yo creo que es bueno lo que decía Fernando de que empiece a haber este tipo de eventos, empezar a masificar más la temática, pero aún depende de embajadores individuales que tenemos que ir con nuestro convencimiento para ir marcándole, en mi caso, al resto de mis compañeros del Consejo Directivo, al director deportivo, al director técnico de turno, el uso de tecnología. Y después, poniéndome en el lugar de quienes nos están escuchando y viendo, yo creo que la clave es entender que el mundo del fútbol no va a construir requerimientos que vuelque hacia la sociedad como pedidos, sino que los profesionales son los que tienen que tratar de empujar al mundo del fútbol, que es un mundo muy dinámico, muy particular, con jerarcas y con dirigentes que rotan. Entonces, a veces el club va para un lugar, o mismo la Asociación Uruguaya de Fútbol va para un lugar, pero después viene otro ejercicio político y va para otro. Entonces, siempre se requiere de afuera que sea alguien foráneo que venga con las ideas, las implementaciones, conociendo sobre todo qué cosas son posibles. Muchas de las cosas que me llegan a mí como interlocutor de tecnología en el club son inviables, pero no en la idea en sí, sino en el entramado que tenemos, jurídico, de derechos, posibilidades.
los clubes somos muy rehenes. Ni Peñarol ni Nacional tienen independencia en el manejo de sus propias cosas, para nada. Desde la construcción de un show, de un espectáculo, dependemos de la boletería de la AUF, la seguridad del Ministerio del Interior, una cantidad de temas que no nos permiten a nosotros ser libres e independientes en eso. Y lo mismo con todo el tema de los derechos de imagen, los derechos de televisación, los contenidos que podamos crear. Entonces, conociendo esos peros, igual se pueden construir estas recetas que sean de valor. Y bueno, del lado de Peñarol estamos abiertos porque es un momento donde estamos aplicando una revolución tecnológica. El club tiene una madurez muy buena, tenemos un sistema de ingreso vía aplicación móvil desde hace ya 6 años, que es un ejemplo, nos costó $1 millón implementar. Y así como ese, hay una cantidad de aspectos que demuestran que estamos caminando, pero ya estamos en un tiempo de empezar a trotar y bueno, ojalá que sea el resto del ecosistema el que nos empuje. Guillermo, ¿qué podemos esperar para los próximos años precisamente en Nacional y en todo el fútbol uruguayo? Bien. A ver, estoy de acuerdo con lo que decían de que hay que empujar. Acá, en este país, en nuestra asociación, hay que empujar, no hay que esperar que las cosas lleguen. Y creo que también hay que tratar de emular, de copiar las cosas buenas que se hacen en otras federaciones. Por ejemplo, si nos metemos un poco en el tema de los fan tokens, más allá de lo que es un fan token, que es un criptoactivo que está respaldado en la blockchain y que le otorga al tenedor de fan token derechos no políticos, como por ejemplo los tenedores de un fan token pueden escoger la camiseta con la que el equipo va a jugar determinado partido o pueden elegir las preguntas que se le van a hacer al entrenador. Se ha visto que se ha generado un mercado paralelo y hay un ejemplo que es muy elocuente para poder señalar esto, que es lo que sucedió con el fan token del PSG. Cuando Messi fichó con el PSG, obviamente el fan token subió considerablemente su precio. Entonces, se lo puede asimilar a una acción, a lo que sucede con las acciones, una acción en la bolsa de valores. Porque obviamente los que eran tenedores de fan tokens del PSG, si la vendían, subió el doble el precio cuando se anunció que cuando Messi efectivamente fichó con el PSG. Entonces, los tenedores que comercializaron su fan token, su porcentaje de fan token, hicieron una diferencia económica muy, muy importante. Entonces, me parece que es importante estar atento a lo que vaya pasando. También, no solo eso, también en la Federación Brasileña de Fútbol hay un tipo de fan token que es el beneficio que se le otorga a los hinchas que compran ese fan token, es que cuando el club va a percibir una retribución económica, porque un exjugador del club es transferido, entonces va a percibir una retribución por concepto de derecho de formación, el mecanismo de solidaridad, los tenedores del fan token cobran, esto ya está sucediendo, cobran un porcentaje, obviamente, según el porcentaje que cada uno haya adquirido. Exacto. Y eso es, bueno, tenemos que estar atentos a todo lo que vaya sucediendo. En cuanto al cripto puro, digamos, recientemente, lo habrán leído, el jugador Giuliano Galopo de Banfield fue transferido al San Pablo y la modalidad de la transferencia fue por cripto. Sabemos que hay cepo cambiario en Argentina, esto podría llegar a ser la solución para la provisión argentina de dólares. Otro mecanismo alternativo. Entonces, me parece que tenemos que estar muy atentos. Y bueno, y en cuanto a los NFTs, lo que tienen los NFTs, y para diferenciarlo, yo te decía que el fan token es un criptoactivo que, al igual que la criptomoneda, se repite. Lo que tiene el NFT, non-fungible token no fungible, es que no se puede copiar, ¿no? O sea, es único. Es decir, si tú adquirís, por ejemplo, el día de mañana, nada más que a modo de ejemplo, un NFT con la imagen de Luis Suárez, tú lo que vas a recibir es un certificado de autenticidad de un archivo único que también está respaldado en la blockchain y asociado a un smart contract que lo regula, y solamente tú puedes comercializarlo. Recientemente también el Barcelona, que está buscando recursos, sabemos que no está en su mejor momento económico-financiero, Barcelona, por eso está muy pendiente y muy atento a este tipo de posibilidades. Acaban de hacer un NFT que fue comercializado en una conocida subasta de Nueva York por la suma de $600.000. Y el NFT es de una leyenda como Johan Cruyff. Claro. Aquí estamos hablando de un jugador que ya fallecido
Y el NFT tiene, o sea, la persona que adquirió ese NFT, que el Barcelona ya lo nombró como el embajador digital del Barcelona, adquirió una imagen que está asociada, o sea, el contenido del NFT es una imagen, ¿sí?, de Cruyff, y después un video también de Cruyff. Y además, y esto es bastante interesante, porque por lo general se ve más en los fan tokens, hay otros derechos, otros beneficios que también adquirió esa persona, que es, por ejemplo, tener derecho a determinados eventos con el plantel, con los jugadores, determinados encuentros, determinadas comidas importantes, algún almuerzo con los jugadores y él tiene derecho a estar presente. Y bueno, esos únicos. El NFT, como dije antes, es un activo que es único y es único y repetible. Entonces, quería hacer un poquito de hincapié en esto que lo habíamos hablado, por un tema de que me parece que son los dos activos que más están impactando en el fútbol. Es cierto que en Uruguay todavía no. Igual me gustaría comentar que Nacional ha hecho sondeos con este tipo de plataformas que los brindan y los emiten. Nacional trata de estar a la vanguardia de estos temas. Pero bueno, todavía no hay nada concretado, así que por eso prefiero, por temas de confidencialidad, no anunciar más nada. Pero yo creo que, a ver, como decía Fernando, como decía Guillermo Varela, hay que estar al piste, y si algo que estamos acostumbrados los uruguayos es a ser creativos, ¿no? Y bueno, eso no nos lo va a sacar nadie. Así que no, yo veo el futuro de la tecnología y el fútbol, o la tecnología del deporte, lo veo con buenos ojos. Fernando Sosa, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Guillermo Varela, del Club Atlético Peñarol, y Guillermo Rodríguez, del Club Nacional de Fútbol, les agradecemos por estos minutos. Realmente es para seguir todo el día hablando de estos temas. Ha sido un verdadero gusto participar de este panel y ha sido un verdadero gusto también participar de estas jornadas, tanto en el día jueves, ayer, como hoy viernes, de esta segunda edición de la Legal Tech Summit. En los distintos roles que tuvimos que encarar, desde el lado de la entrevista, presentar los paneles, participar de los paneles, hemos aprendido mucho y hay que seguir con este tipo de instancias, alentar a la sociedad uruguaya que también se vaya ayornando estos nuevos términos de la tecnología, porque en definitiva, por más que, como decíamos en este panel recién, el uruguayo muchas veces es conservador y se queda, la tecnología nos pasa por arriba, así que bueno, agradecer por estos espacios que cada vez son más y bueno, esperemos encontrarnos en la próxima. Buenas tardes y hasta luego.